En un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid llamado El Escorial, Marta y su esposo, Javier, se mudaron a una casa espaciosa pero acogedora a las afueras, con la esperanza de encontrar paz y tranquilidad. La calle era silenciosa, las vecinas amables y el bosque cercano regalaba un paisaje verde y sereno. Marta imaginaba sus tardes con una taza de té, acurrucada junto a la ventana, leyendo novelas o simplemente disfrutando del silencio. Los primeros meses fueron tal como soñaba, cálidos y llenos de calma. Sin embargo, con el tiempo, Javier comenzó a ausentarse más seguido debido a su trabajo en una gran empresa de telecomunicaciones en Madrid. Primero eran escapadas de un par de días, luego se extendían a semanas. Cada vez que hacía la maleta, Marta sentía como la casa se hacía más fría y vacía. Intentaba distraerse con libros, series y paseos por el pueblo, pero nada podía reemplazar la sensación de tener a alguien vivo a su lado. El único compañero constante era Bruno, su rottweiler de 6 años, fiel y silencioso. Una noche lluviosa y ventosa, cuando Javier partió en otro viaje de negocios, Marta se acostó sin poder dormir. La casa parecía un barco a la deriva en un mar de soledad. De pronto, escuchó el sonido de las uñas de Bruno sobre el suelo de madera. El perro se sentó junto a su cama y la miró con esos ojos oscuros que parecían entender más de lo que cualquier humano podría. Marta bajó la mano y acarició su melena corta y densa con un susurro. Tú siempre sientes todo, ¿verdad? Bruno parpadeó con lentitud, movió la cola y volvió a cerrar los ojos. Pasaron los días y Marta comenzó a notar que Bruno reaccionaba a su estado de ánimo con una sensibilidad casi humana. Si ella estaba nerviosa, él se pegaba más a ella. Si se quedaba mirando fijamente al vacío, él se acomodaba a sus pies. A veces hablaba con él para escuchar su propia voz, y sentía que el perro entendía cada palabra. La casa, aunque vacía, parecía menos fría con Bruno presente, pero una noche, mientras Marta lo acariciaba sobre el sofá, algo cambió. El calor bajo sus dedos era diferente, más intenso, y por un momento sintió que su corazón se aceleraba sin razón. Retiró la mano rápidamente, confundida y un poco asustada. Intentó distraerse con la televisión, pero el pensamiento no la dejaba en paz. Bruno, que siempre dormía en el borde de la cama, ahora se volvió su ancla. Cada noche, ella rozaba su pelaje con los dedos, buscando consuelo en ese contacto tibio y familiar. Una tarde especialmente fría, Marta llegó agotada, se envolvió en un largo albornoz de seda color burdeos que dejaba entrever sus piernas torneadas, y se sentó junto a Bruno en el salón. Él apoyó la cabeza en sus rodillas y la miró con una intensidad que la hizo estremecer. Solo tú estás aquí siempre, murmuró. El perro levantó la cabeza, sus ojos grandes y profundos la atravesaron, y una corriente extraña recorrió su cuerpo, una mezcla confusa de miedo y algo más, algo imposible de nombrar. Marta se apartó de un salto, como si se hubiera quemado, y se refugió en su habitación. Se tapó con las sábanas, repitiéndose que era solo soledad, un capricho de la mente. Pero cada día la necesidad de Bruno se hacía más intensa, más vital. Al mirar por la ventana, mientras la neblina envolvía los árboles, se dio cuenta de que ya no podía negar lo que sentía. Y lo peor era que no quería hacerlo. Cuando Javier volvió de su viaje, Marta no sintió la alegría de antes. Su presencia le resultaba incómoda, como si fuera un extraño que venía a romper el equilibrio que había encontrado, aunque fuese extraño y oscuro. Bruno, fiel como siempre, la observó con ojos que parecían decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? El silencio de la casa se volvió más denso, y Marta comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En la penumbra de la noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza el tejado, una pregunta quedó flotando en el aire, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para llenar ese vacío que nadie más podía llenar? Y en el reflejo del espejo, una sombra se movió sin que ella lo supiera. Pasaron los días y la rutina en la casa de El Escorial se volvió un ritual casi obsesivo para Marta. Cada mañana, al despertarse, lo primero que hacía era buscar con la mirada a Bruno, que dormía acurrucado en su rincón favorito, junto al ventanal por donde entraba la luz tenue del amanecer. Su cuerpo, grande y musculoso, contrastaba con la delicadeza con la que Marta se acercaba a él. Esa mañana, llevaba un camisón de seda color marfil que rozaba su piel con suavidad, dejando entrever la curva de sus hombros y la línea de sus piernas, y unos pendientes pequeños de plata que brillaban al mínimo movimiento. Mientras le acariciaba el lomo, pensaba en lo absurdo de sus sentimientos. Vamos, Marta.
Es solo un perro, se decía, pero el calor que sentía bajo sus dedos le negaba esa simpleza. Bruno levantó la cabeza y la miró con unos ojos que parecían contener todos los secretos del mundo. En ese instante, el teléfono sonó con un tono seco y cortante. Era Javier, llamándola desde Madrid para decirle que su viaje se había alargado una semana más. Marta sintió un alivio extraño y, sin querer, sonrió. Al menos, estaré un poco más con mi verdadero compañero, pensó mientras colgaba. Pero esa noche, el silencio en la casa se volvió insoportable. Se sentó en el sofá, envuelta en una manta de lana gruesa, con unos pantalones ajustados y una blusa de encaje que dejaba entrever su piel sin ser vulgar. Bruno se acomodó a sus pies y ella, casi sin darse cuenta, empezó a contarle sus miedos, sus deseos más ocultos. La voz de Marta era baja, casi un susurro, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, como si el mundo exterior quisiera escuchar su secreto. ¿Crees que estoy loca?, le preguntó en voz baja. Bruno ladeó la cabeza, como si la entendiera, y ella sintió un calor extraño que subía desde el pecho hasta la garganta. Se mordió el labio inferior, tratando de contener un temblor que no sabía si era frío o emoción. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, y el único sonido era el de su respiración entrecortada y el latir firme del corazón de Bruno. Al día siguiente, Marta decidió salir a caminar por el bosque cercano para despejar la cabeza. Se puso una chaqueta de cuero negra que resaltaba su figura esbelta y unas botas altas de tacón que dejaban huellas marcadas en el barro. El aire frío, mezclado con el aroma de pino y tierra mojada, la hizo sentir viva, aunque la sombra de sus pensamientos no la abandonaba. Bruno la seguía de cerca, moviendo la cola con esa mezcla de lealtad y misterio que la desconcertaba tanto. Mientras avanzaban, Marta comenzó a notar que el perro no solo la seguía, sino que parecía protegerla, bloqueando el paso a cualquier animal o sonido extraño. En un claro del bosque, se detuvo para descansar y, sin pensarlo, se dejó caer sobre la hierba húmeda, mirando el cielo gris que amenazaba con más lluvia. Bruno se acercó y apoyó su cuerpo contra el de ella, y en ese contacto, Marta sintió que algo dentro de sí misma se desvelaba, una línea invisible que hasta ahora había ignorado. De regreso a casa, con las botas embarradas y el cabello un poco desordenado, Marta no pudo evitar reírse al recordar que Bruno había intentado cazar una ardilla y terminó arrastrándola hacia ella como un trofeo ridículo. Bueno, al menos alguien está contento, murmuró, acariciando ese pelaje oscuro que parecía absorber toda la tristeza del mundo. Pero esa noche, cuando la luna asomó tímida entre las nubes, Marta sintió que la casa se cerraba sobre ella como una jaula. Javier había llamado para avisar que llegaría al día siguiente, y ella no sabía si debía temer o esperar ese momento con una mezcla de ansiedad y rechazo. En la penumbra, mientras Bruno dormía a sus pies, Marta comprendió que nada volvería a ser igual y que el secreto que guardaba podría destruirlo todo. En la oscuridad, una sombra se deslizó por el pasillo, y un susurro apenas audible pareció decir su nombre. ¿Era solo el viento o algo más acechaba en la casa? Marta apretó los puños y cerró los ojos, preparándose para enfrentar lo que viniera. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado que parecía presagiar tormenta. Marta se despertó con el corazón acelerado, envuelta en un camisón de satén color vino que acariciaba sus curvas con delicadeza, y sus pies descalzos rozaban el frío suelo de madera. Bruno ya estaba a su lado, erguido y atento, sus ojos negros como el ébano fijos en ella con una intensidad que la hizo estremecer. Sentía que el perro ya no era solo su compañero, sino alguien capaz de leer cada pensamiento oculto en su mente. Mientras preparaba un café en la cocina, con sus movimientos suaves y medidos, Marta notó que la casa parecía respirar con ella, y que cada sombra se alargaba y encogía como si tuviera vida propia. Javier llegaría esa tarde, y con su llegada, la atmósfera se volvía cada vez más densa, cargada de silencios incómodos y miradas esquivas. Ella se vistió con una blusa blanca ligeramente transparente que dejaba entrever un delicado encaje negro debajo, y una falda lápiz que realzaba su figura, combinando elegancia con un toque sutil de sensualidad. Un collar de plata descansaba sobre su clavícula, reflejando la luz con cada movimiento. Cuando el timbre sonó, Marta sintió un nudo en el estómago. Abrió la puerta con una sonrisa forzada, y allí estaba Javier, con su traje gris oscuro y esa expresión cansada que parecía esconder miles de palabras no dichas. Bruno salió de inmediato, moviendo la cola pero con una mirada que parecía advertir algo, como si supiera que la armonía estaba a punto de romperse. Durante la cena, las conversaciones fueron escasas y torpes.
Marta intentaba mantener la compostura, pero cada gesto de Javier le recordaba lo distante que se habían vuelto. De repente, en medio de un silencio incómodo, el perro se levantó y se acercó a Marta, apoyando su cabeza en su regazo. Fue entonces cuando ella notó algo extraño en su mirada, una chispa, una alerta que la hizo levantar la vista hacia Javier. ¿Qué pasa, Bruno?, preguntó con voz temblorosa, pero el perro no apartaba los ojos de Javier, que a su vez parecía incómodo bajo aquella silenciosa acusación. Marta sintió como la tensión se espesaba en el aire, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. De repente, un ruido seco vino desde el pasillo, la lámpara que colgaba del techo osciló levemente, proyectando sombras danzantes que parecían jugar con la realidad. Javier se levantó de la mesa con rapidez, murmurando que iría a revisar la caldera, pero Marta creyó ver en sus ojos un destello de miedo o quizás culpa. Bruno lo siguió con cautela, y Marta, contra su voluntad, decidió acompañarlos. Al llegar al pasillo, una corriente fría recorrió su espalda, y la puerta al fondo se cerró de golpe, dejando un eco que resonó en sus oídos. ¿Viste eso?, preguntó Marta, sin poder ocultar el temblor en su voz. Javier negó con la cabeza, pero sus manos temblaban ligeramente. Bruno ladró bajo, una alerta silenciosa que hizo que Marta sintiera que algo más grande y oscuro se escondía en aquella casa aparentemente tranquila. Esa noche, mientras Marta se acostaba, envuelta en las sábanas color carmesí que olían a lavanda y recuerdos, pensó en la extraña conexión que tenía con Bruno, en los secretos que guardaba Javier y en la sombra que se movía entre las paredes. Cerró los ojos, pero el susurro persistente volvió a sus oídos, como una promesa o una amenaza. No todo es lo que parece, y en la penumbra, mientras la tormenta rugía afuera, Marta supo que estaba atrapada en un juego del que no podría escapar fácilmente. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Marta. La casa en el Escorial, que antes parecía un refugio, se transformó en una prisión de silencios y miradas esquivas. Cada mañana, ella se despertaba con el recuerdo punzante de aquella noche en el pasillo, y Bruno estaba siempre a su lado, su presencia un ancla en medio del caos interior. Una tarde, Marta decidió salir a pasear por el casco antiguo del pueblo para despejarse. Llevaba un vestido de algodón azul celeste que se ceñía suavemente a su cintura, dejando al descubierto sus delicados hombros. Sus sandalias de cuero marrón dejaban huellas en las calles empedradas. Mientras caminaba, saludaba a los vecinos que charlaban en las plazas, pero su mente estaba en otra parte, en esa sensación inquietante que la perseguía desde hacía semanas. Al regresar a casa, encontró a Bruno esperando en la puerta, como siempre, con su mirada profunda y leal. Pero esa vez, algo en su comportamiento era diferente. Movía la cola lentamente, pero sus ojos estaban fijos en un rincón oscuro del salón. Marta frunció el ceño y siguió la dirección de su mirada, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. De repente, un susurro suave, casi imperceptible, vino desde esa sombra. Marta parpadeó, pensando que era producto de su imaginación, pero entonces la luz de la lámpara titiló y una figura fugaz apareció reflejada en el espejo del recibidor. El corazón de Marta se aceleró y una mezcla de miedo y fascinación la invadió. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja, pero solo recibió el silencio como respuesta. Bruno gruñó suavemente, acercándose para protegerla, y en ese momento Marta comprendió que no estaba sola. Algo en la casa, algo que ni ella ni Javier habían mencionado, estaba despertando. Esa noche, mientras Marta se preparaba para dormir, se vistió con una camisola de seda negra que rozaba su piel con un tacto seductor, y se colocó un collar sencillo pero elegante que le daba un aire de misterio. Bruno se acomodó a sus pies, y ella sintió una extraña calma, como si el perro fuera la única barrera entre ella y aquello que acechaba en la oscuridad. Pero justo cuando cerraba los ojos, un golpe seco resonó en la puerta de la habitación. Marta contuvo el aliento, y al abrir apenas una rendija, vio a Javier con una expresión grave y cansada. «Tenemos que hablar», dijo él con voz baja. «Hay cosas que debes saber sobre esta casa, y sobre Bruno». Marta sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras Javier hablaba, las piezas de un rompecabezas oscuro comenzaban a encajar, revelando secretos que desafiaban toda lógica y que pondrían a prueba el límite de su cordura. Pero justo cuando el misterio parecía a punto de resolverse, un estruendo sacudió la casa, y las luces se apagaron dejando todo en una oscuridad absoluta, mientras un susurro helado recorría los pasillos. «Esto apenas comienza». Estaba Marta preparada para enfrentar la verdad que se escondía tras la fachada tranquila de aquel pueblo.
¿Y qué papel jugaría Bruno en el destino que se avecinaba? Las horas siguientes parecieron suspendidas en un tiempo extraño, como si la casa misma respirara con un ritmo propio y secreto. La oscuridad envolvía cada rincón, y solo el tenue resplandor de una vela iluminaba el rostro tenso de Marta, cuyos ojos oscilaban entre la incredulidad y el miedo. Javier, con el ceño fruncido y la voz apenas un susurro, comenzó a revelar verdades que desafiaban toda lógica. Esta casa no es como parece, dijo, dejando escapar un suspiro. Hace años, aquí vivió un hombre que tenía una conexión muy especial con los animales, especialmente con los perros. Se decía que podía entenderlos y que ellos lo protegían de fuerzas que nosotros no podemos ver. Marta apretó los labios, sintiendo como un escalofrío recorría su cuerpo bajo el camisón de satén color rojo pasión que llevaba, sus finos tirantes dejando al descubierto sus hombros y un collar delicado que brillaba con la luz temblorosa de la vela. Bruno no es un perro común, continuó Javier. Hay algo en él, algo que ha cambiado desde que llegamos aquí. No sé si es un don o una maldición, pero está conectado con esa presencia oscura que habita la casa. Marta miró a Bruno, que dormitaba a sus pies, su pecho subiendo y bajando con una calma engañosa. De repente, el perro levantó la cabeza y sus ojos relucieron con un brillo sobrenatural que dejó a Marta sin aliento. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó ella, sintiendo un torbellino de emociones. Javier bajó la mirada, incapaz de sostener su pregunta. El silencio se rompió con un golpe fuerte en la puerta principal, seguido por un susurro que parecía venir de las paredes mismas. No estamos solos, murmuró Javier. Y si no hacemos algo, esto puede acabar muy mal. Marta se levantó, el roce de su vestido sobre su piel despertando una mezcla de nervios y determinación. Se acercó a la ventana y observó cómo la tormenta se desataba afuera, un espectáculo de relámpagos y lluvia que parecía reflejar la tormenta interna que sentía. En ese instante, un sonido sutil, casi un gemido, se escuchó desde el sótano. Bruno se levantó de inmediato, sus músculos tensos, y Marta sintió que debía seguirlo. Bajaron las escaleras con cautela, la madera crujía bajo sus pies, y en la penumbra, una figura oscura parecía moverse entre las sombras. Cuando la luz de la linterna de Javier iluminó el sótano, descubrieron algo que los dejó helados, símbolos extraños pintados en las paredes, y un antiguo libro abierto con páginas amarillentas que hablaban de rituales y guardianes invisibles. Bruno ladró con fuerza, y Marta sintió como la atmósfera se volvía densa, cargada de una energía que la hacía temblar. Esto no ha hecho más que empezar, susurró Javier, mientras una risa baja y siniestra resonaba en la oscuridad. ¿Estás lista para descubrir lo que realmente eres, Marta? En ese momento, la puerta del sótano se cerró de golpe tras ellos, y la casa quedó sumida en un silencio aterrador, como si estuviera esperando el desenlace de una historia que apenas comenzaba.